de la candidatura que anhela, aunque nunca la blanquea, respecto a la carrera presidencial del 2023 desde el radicalismo, más allá de que está lanzado Gerardo Morales, presidente del partido, y que hay otros que tienen algún tipo de espíritu de ganas, inclusive de ser candidatos en la materia. Tres ejes periodísticamente hablando del día, muy rápidos. El primero tiene que ver con la idea de que finalmente estamos frente a un tarifazo. Digan lo que digan, pongan lo que pongan, hagan lo que hagan. En un ratito les va a contar Helio todo lo que tiene que ver con AISA, ¿no es cierto? Que ha tenido una segmentación por zona geográfica, por geolocalización, digamos, si uno quiere. Anuncio que hizo Malena Galmarini, que no quedó muy claro. Hoy se conocieron precisiones, por ejemplo, a los comercios les van a quitar todo el subsidio. Entonces van a triplicar la factura. Comercios, restaurantes y demás. Ahora, no es solo el agua, también va a ser la luz y también va a ser el gas. Todo eso, según Flavia Rollón, la secretaria de Energía, además de que va a haber una quita de subsidios como en los consumos hogareños residenciales en el sector comercial, también va a haber una quita en los consorcios. Vieron que era una discusión. Bueno, ¿qué pasa cuando es el consorcio el que utiliza el gas para la calefacción central o efectivamente algún otro tipo de servicio, el agua particularmente? Bueno, allí también se quitan los subsidios. En el caso del agua, inclusive, solo una pequeña porción va a quedar subsidiada a marzo del año próximo. En el caso de la luz y el gas, los que van a perder el subsidio son eventualmente muchos más de los que algunos imaginaron. Por cierto que todo esto de la tarifa va a aumentar entre 80 y 160%. Y va a haber casos del 200%. Porque claro, se barrió tanto debajo de la alfombra que vos tenés tarifas congeladas desde abril del 2019. 2020 parecería razonable no haberlas movido, medio de la pandemia, esa razón. 2021 subió muy poco, el famoso 9% de tope que Cristina le impuso al propio Martín Guzmán por entonces, porque era un año electoral y había que mover poco las tarifas para no generar una inercia inflacionaria mayor. Esa inercia que ya estaba arriba del 50% de inflación anual. De hecho, la Argentina terminó con casi el 55% el año pasado. Pero que este año, obligado por las circunstancias y pese a que hubo toda una discusión respecto a cuán rápido hacerlo, fruto de los escasos recursos, fruto de que ya no hay dólares, fruto además de que no hay plata si no se quiere hacer una reducción muy fuerte en algunos gastos de inversión pública o gasto social, hay que hacerlo con los subsidios. Y entonces hay que hacerlo más rápido. Y eso cuesta más. Y políticamente no es fácil de vender. Por eso dieron tantas vueltas. Por eso nunca hubo una explicación concreta. Porque a lo que estamos asistiendo es a lo que buena parte del Frente de Todos, como composición política, objetó del gobierno de Mauricio Macri, que es la dolarización de tarifas. De hecho, el 1 de marzo, en la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández, 1 de marzo de este año, dijo esto. En Argentina se acabaron los tarifazos. Vamos. Mientras tanto, el actual ministro de Economía, en la otra vereda, en la oposición, planteaba cosas como esta. Desde el Congreso, cuando Aranguren anunciaba los los aumentos en otros tiempos. No le puede explicar a la sociedad lo que hizo. Lo cierto y lo concreto es que el gobierno le debe una explicación a la sociedad en el tarifazo, le debe una explicación a los argentinos que no pueden pagar lo que el gobierno decidió que paguen. ¿Cómo se viven estas distintas interpretaciones sobre el reglamento? Nosotros aspiramos a que en esta misma tarde, en este mismo día, las distintas comisiones se convoquen con los diputados de la gran mayoría de las fuerzas políticas, citen al ministro. Bueno, eso era por entonces uno de los planteos más importantes de la oposición, que cobijó marchas múltiples casi todos los viernes contra el aumento de tarifas. Ustedes se acuerdan, aquí en la Ciudad de Buenos Aires hubo un colectivo heterogéneo, marcharon incluso Pablo Moyano, dirigentes de la CGT, se juntaron sectores diversos sociales. Bueno, ahora llegó la hora de hacerlo. Y efectivamente va a haber sectores que desconozco si lo van a poder pagar o no, pero parecería primar la lógica. Ahora,
El Estado no ha puesto nada. En el mundo el Estado ha reducido carga tributaria. En la Argentina no. Con el aumento de tarifas viene acompañado de un aumento de recaudación. O sea que el Estado se beneficia. Por lo tanto, tiene más incentivo a aumentarlo que no aumentarlo. Pese al costo político, insisto, que no sé cómo van a hacer para gambetearlo. Por lo pronto lo que hicieron es no anunciarlo. O lo anunciaron de manera difusa. De manera tal de que no sea todo de una sola vez. De hecho, Mariana Galmarini nunca pudo decir que a los comercios les iba a triplicar la factura de agua. Nunca pudieron decir que a los consorcios les iba a regir el aumento y le iban a quitar todos los subsidios, cosa que ocurrió. Finalmente, como aclaración, ahora. Todavía quedan misterios porque los que mantuvieron el subsidio había que inscribirse. Se decía que eso hacía que vos resignes el secreto fiscal, lo levantes. Pero al mismo tiempo se decía que vos, si mantenías subsidios, no ibas a poder comprar eventualmente dólar ahorro, por ejemplo. ¿En qué quedó eso? ¿Hay resolución? ¿Va a haberla? ¿Va a ser una de las nuevas resoluciones de cara al futuro para mantener un traje a rayas sobre esos pocos dólares que quedan en el Banco Central? No lo sabemos. En el medio, por ahora, todo va en cuotas. Y bastante más lento de lo que algunos imaginaban. De hecho, la quitan los subsidios del agua empieza recién a partir de noviembre. Y en gas y luz, por bimestres, en 3 etapas desde el mes próximo, es decir, el 1 de septiembre. Todo muy alejado de aquella idea Guzmán de empezar en junio, que después la portavoz dijo que era en julio, que después el gobierno sugirió que era en agosto y que ahora recién va a ser en septiembre. ¿Se entiende? Todo ese retraso es el que hace que las cosas sean más grandes. Se acumuló tanto que cuando uno saca la alfombra, lo que hay debajo es más, no menos. Y es más difícil sacarlo. Bueno, acá es un aumento mayor a propósito de no haberlo hecho en tiempo y forma. Y a eso estamos asistiendo. Y de eso se trata. De hecho, el gobierno ahora espera una reducción de los subsidios en torno a los 540.000 millones de pesos. Una torta de guita. ¿Que quién la va a pagar? El sector privado. Vos, yo, muchos. No juzgo si está bien o está mal. Es una discusión secundaria. Lo que juzgo es que efectivamente, fruto de la necesidad, no de la convicción, el gobierno está haciendo lo que dijo que no iba a hacer. El segundo eje tiene que ver con esto. El dólar que despierta. Y esto no es un dato menor, y lo voy a hacer muy rápido. Pero hoy se calentaron los dólares. ¿Qué pasó? El mundo financiero empieza a ver que el ajuste está pesando sobre el sector privado, no público, que eso va a ralentizar la economía, pese a que el dato que se conozca la semana próxima es de una industria que todavía va a tener cierto vigor y crecimiento en junio, que es el dato que va a dar oficialmente el INDEC. Pero en julio ya hay señales muy concretas de que se empezó a mesetar y agosto eventualmente no viene mejor, sino peor. De hecho, hay plantas que están empezando a pararse porque no tienen insumos, hay sectores que empiezan a despedir personal porque no tienen insumos para poder producir, hay otros que no están vendiendo en el nivel que tenían de expectativa o con el nivel de ventas que traían y no pueden validar en precios. O sea que efectivamente todo el mundo ya no piensa en un crecimiento del 5 o 6%, sino que hablan de un 3, un 3,5, un 2,5%. Y básicamente por el efecto inercia del año pasado, donde se creció arriba del 10. Con lo cual, el dólar despierta porque todo el mundo dice, con una inflación corriendo a velocidad crucero arriba del 80-90%, más una economía que empiece a mesetarse, más las reservas muy escuálidas, más allá de todo lo que pueda llegar con forceps, lo que probablemente empiece a ocurrir es que los planteos de evitar la devaluación van a tener que cesar frente a la realidad. Y si eso sucede, el mercado está empezando a decir, este dólar queda corto. Y es por eso que hoy, más que por cualquier otra cosa, empezó a despertar. Por eso el contado con liquidación ya está en los 300 pesos de vuelta, el dólar MEP arriba de 2,85 y el dólar Blue, segmento menor, pero gráfico, en casi 2,95. Y el tercer ítem y último tiene que ver con esto, la inseguridad en su momento más crítico. Y no quiero dejar de hablar de este tema, no voy a hacerlo. Ayer en la ciudad de Rosario hubo 5 homicidios. 5 homicidios. Es una situación dantesca, de verdad. Francamente dantesca. En 2 horas mataron a una mujer en Santa Lucía, en Rosario. Su pareja está muy delicada. El ataque tuvo lugar en las inmediaciones en donde el sábado habían asesinado a una joven de 21 años. A un joven de 21 años. Balearon a un hombre en Los Gallegos y Calasanz.
encontraron a un bebé con heridas de arma blanca en la basura, mataron a tiros a un carnicero a metros del súper donde trabaja. Todo eso pasó en Rosario. Hubo además esta mañana un muerto y 2 heridos en Villa Gobernador Galvez, pero están investigando si es un incidente familiar más que de inseguridad. Más allá de eso, esta inseguridad que vemos en Rosario no es solo Rosario. Miren, Agustín Jaures fue asaltado en su barbería en Francisco Solano. El delincuente le había clavado un destornillador en el cuello. Le entró a robar. Cuando lo llevaban camino al hospital, un patrullero que rápidamente llegó al lugar chocó con un colectivo. Sufre un accidente. El joven de 24 años, que estaba trabajando cuando el delincuente ingresó a la barbería y lo atacó, perdió la vida. Francisco Solano, 24 años, tuvo una vida por delante. Después, en Merlo, un delincuente apuñaló a un joven de 17 años. Finalmente se halló con el autor del hecho en el día de hoy tras las cámaras de seguridad. Tuvimos un ataque ayer en La Matanza otra vez con un muerto. Tenemos un homicidio que se concretó en Berazategui ayer, otro en Ituzaingó el lunes. Todo el tiempo, a toda hora, la inseguridad está golpeando nuestra puerta, cada vez con mayor fuerza, con un nivel de violencia superior. En la provincia de Córdoba, en un lugar rural, entraron a robar, maniataron y golpearon a un hombre. La esposa tomó un arma, 73 años, mató al delincuente. Colonia Viacet. En Córdoba. Sucedió esta madrugada. Impacta, ¿no? Rosario, ciudad liberada, decía una de las imágenes. Rosario sangra, fue una definición bastante conocida. Yo creo que la Argentina está en estado crítico en materia de seguridad. El ministro ausente de la escena. El grandilocuente Aníbal Fernández en silencio. Bernie, limitado. Los gobernadores corridos de la escena. ¿Qué esperamos? Bien, y nos vamos urgente hacia la sede.